Háblate Bonito, episodio número 1. Mi nombre es Lesdes y estaré cada lunes compartiendo contigo herramientas que te ayudarán a identificar cómo está ese diálogo interno. Sí, esa vocecita que nos acompaña día tras día y que es capaz de sabotear todo lo que te propones, desde tus metas personales hasta tus metas profesionales. Vamos a identificar cómo nos estamos hablando y de qué manera podemos ir cambiándolo para que se convierta en tu mejor aliado. Transformar esos pensamientos te ayudará a empoderarte y alcanzar cualquier meta que te propongas. Primero, quiero darte las gracias por acompañarme cada lunes. Saludos a mi familia y amistades. Gracias por todo el apoyo que me han brindado. No puede faltar mi agradecimiento a Marisa de Renuncia Feliz, pues gracias a su programa he logrado uno de mis sueños, el llevar mi mensaje a través de un podcast. De igual forma, quiero agradecer a la astropublicista Roxana Starr por su excelente servicio y por brindarme luz en este camino. Te cuento que llevo meses esperando este momento de sentarme a hablar contigo y estoy feliz de que ese día al fin llegó. Estoy, como decimos en Puerto Rico, más feliz que un perro con 2 rabos. En este primer episodio quiero contarte quién soy, por qué estoy aquí y también contarte de qué se trata este podcast. Mi nombre es Lesdes Marelsi, soy natural de Jayuya, aunque vivo en San Juan, Puerto Rico. Los pasados años he dedicado mi vida a convertirme en consultora de bienestar y salud holística. No tengo hijos, pero sí tengo 2 sobrinos y 3 sobrinas a las que amo con todo mi ser. Si eres tía, sabes a lo que me refiero, soy su alcahueta. Estudié tecnología en ingeniería industrial y gerencia de materiales. No ejercí esa profesión, pues luego descubrí que no era mi pasión y que tenía un llamado a dedicar mi vida a algo distinto. Me tomó muchos años en diferentes experiencias de trabajo poder encontrar mi propósito. Siempre me ha apasionado ayudar a que las personas estén saludables, felices y satisfechos con lo que hacen, que identifiquen cuáles son sus dones y que los conviertan en su día a día, que brillen de adentro hacia afuera. Pero nunca pensé que podría dedicar mi vida a trabajar en esto 100%. Para hacerles el cuento largo corto, en ese proceso de descubrir mi pasión, encontré a IIN, un instituto de nutrición integral en New York, y ahí fue cuando empezó esta gran aventura. Con ellos me certifiqué como consultora en nutrición integral. ¿Pero saben qué pasó? Cuando terminé la certificación, estaba más confundida que nada, pues tenía a mi disposición 1.000.000 de maneras de poder ayudar a la mujer. ¿Cuál escoger? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué me apasiona? ¿Qué hace que me levante eufórica todos los días porque amo lo que hago? Esas eran las preguntas claves, pero no lograba encontrar mi propósito, encontrar por dónde dirigir mi camino, mi emprendimiento. Pero aún así, después de contestar todas esas preguntas, no encontraba mi camino. Había algo que no estaba bien en mí. Entonces me di cuenta que tenía que sanar muchos traumas que llevaba cargando desde niña, que era una de las cosas que me tenía desenfocada y bloqueada. También me di cuenta que la manera en la que me estaba hablando diariamente no era positiva. Me invalidaba, me criticaba y no me dejaba ver y actuar con claridad. Lo único que hacía cuando me miraba al espejo tan pronto me levantaba era encontrar mis fallas. Pero me cansé. Un día me levanté y decidí dejar de ser víctima. Decidí darle la cara a esa vocecita interior y transformarla. Me di cuenta que con todos los clientes que he trabajado, ese ha sido el problema principal. Esa lucha interna, ese bloqueo mental, esa incapacidad de sentirte segura en cómo eres y de que eres capaz de lograr todo lo que te propongas en tu vida. Ya sea que quieras adelgazar, que quieras crear tu propio negocio, que quieras viajar, que quieras añadir rutinas más saludables a tus días, que quieras hacer ejercicio, yoga, aprender a bailar, lo que sea que te propongas, lo puedes hacer si te tienes a ti como tu fan número 1. Es por eso que mi compromiso contigo es que tú identifiques cuál es ese diálogo interno que no te permite aceptarte y confiar en ti. La mayor parte de las veces no nos damos cuenta de cómo nos destruye y poder descubrirlo y darle un giro cambiará tu vida por completo. Créeme cuando te digo
que no habrá meta que no puedas alcanzar. Verás las posibilidades en todo. Recuperarás tu autoestima, tu autoconfianza, aprenderás a amarte. Este podcast va dirigido a ti, mujer, que quiere empoderarse, que quiere levantarse feliz, llena de energía, segura de sí misma, firme en sus pasos y amando cada rincón de su ser. Compartiré contigo todas las técnicas y herramientas que me han ayudado a mí y a mis clientes a transformar su vida, a cambiar esa vocecita que te acompaña día tras día, esa que muchas veces solo sabe criticarte, drenar tu energía y la conviertas en tu mejor amiga, que puedas mirarte al espejo y lo primero que quieras hacer es hablarte bonito, porque te aceptas, porque te amas, porque sabes lo maravillosa y bella que eres y sabes reconocer el poder y la divinidad que habita en ti. Sé que eres una mujer perfeccionista y por eso te exiges tanto, por eso estás buscando constantemente cómo mejorar, pero a veces se te va la mano y se te olvida ser gentil contigo misma, se te olvida entender el proceso por el cual estás pasando y te conviertes en tu peor enemiga. Antes de despedirme, quiero compartir contigo una técnica que ha sido de gran ayuda tanto para mí como para mis clientes en este proceso cuando quieres aprender a escucharte e identificar cuáles son esos bloqueos que te están estancando. Solo necesitas lápiz y papel. Sí, nos vamos a la vieja escuela. Tengo un consejito aparte. Enciende un aromatizador. Ambientar tu espacio te permite estar relajada y conectar mejor contigo misma. La aromaterapia te va a ayudar mucho, pero eso es un tema para otro episodio. En tu libreta favorita, escribe las siguientes preguntas. Primero, tan pronto me levanto, ¿qué es lo primero que me digo al mirarme al espejo? Repito, tan pronto me levanto, ¿qué es lo primero que me digo al mirarme al espejo? Segunda pregunta, cuando quiero incluir hábitos saludables a mis rutinas, ¿lo logro con facilidad o el dejarlo para después se apodera de mí? Repito, cuando quiero incluir hábitos saludables a mis rutinas, ¿lo logro con facilidad o el dejarlo para después se apodera de mí? Tercera pregunta, cuando evalúas invertir en ti, ¿lo piensas 1000 veces? Repito, cuando evalúas invertir en ti, ¿lo piensas 1000 veces? No trates de buscar una respuesta rápida. Esto no es un examen de escuela. Ten paciencia contigo y date la libertad de escribir lo que llega a ti sin juicio alguno. Esto solo lo vas a leer tú, la única persona a la que te vas a enfrentar, la que te va a criticar, eres tú. Escribir te permite autoconocerte, te permite expresarte sin juicios, proyectar tus emociones tal como son. Te darás cuenta que poco a poco la claridad llegará a ti y podrás ver con facilidad qué es lo que te bloquea y no te permite ser tu mejor versión. Escribir es una terapia que te ayuda a sanar y transformar tu vida. Recuerda que dentro de ti tienes muchos códigos impregnados de cómo entiendes debes ser y o comportarte, los cuales te tienen en constante crítica hacia ti misma. Y muy probable, eso es lo que no te permite ser consistente para lograr tus metas personales y profesionales. Date la oportunidad de cambiar esas percepciones, cambiando la forma en la que te hablas y tratas. Así que busca lápiz y papel y libera esa vocecita. Si te identificas con este mensaje, recuerda que estaré por aquí cada lunes esperándote con una tacita de café o té, tú eliges. No puedes perderte el próximo episodio donde estaremos platicando sobre la técnica del espejo. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a info@bienestarconlesdes.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Te envío un abrazo gigante. Búscame en Facebook y en Instagram como Bienestar con Lesdes. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos el próximo lunes y recuerda, cada minuto de tu vida, amarte y hablarte bonito.